Para la protección del migrante, ¿qué tenemos que tener bien, bien marcado? Es quién es la autoridad competente en el país donde ustedes están, con quién están trabajando. También es necesario que nosotros tengamos conocimiento de quiénes son las autoridades, los contactos, para tener también un diálogo y de acuerdo a eso poder hacer acuerdos y firmar los tratados que le estaba mencionando anteriormente para tener los contratos de trabajo para los migrantes. También el intercambio de información, de tener también la notificación de las vacantes que existen en esos países, en los países donde están trabajando, qué es lo que más se pide, de manera a informar también a los paraguayos, bueno, si es que realmente los que tienen deseo de viajar, cuáles son las condiciones y estas son las vacantes que existen en el exterior. Y también se quiere tener una lista de candidatos que tengan unos cursos previos aquí con la SNPP y luego que nosotros también podamos informarles a ustedes cuáles son los candidatos que son los paraguayos instruidos y en qué materias, en qué profesión pueden ir a trabajar en el exterior, para hacer una preselección y selección final. A esto también me refiero que ya hay también empresarios que vienen del exterior, principalmente de Qatar, de Emiratos Airlines, de Emiratos, que vienen para reclutar jóvenes que vayan a trabajar como azafatas o en los aeropuertos, que ya exigen un nivel más alto. Y esto también nosotros tenemos que prever porque son empresarios y son extranjeros que vienen a informar aquí, pero también tenemos que cuidar a los paraguayos que van allá, porque no tenemos conocimiento. Hasta ahora no tenemos conocimiento que haya habido ninguna dificultad, pero tenemos que prever, tenemos que tener acciones preventivas también para el futuro. Así también ver la cooperación de nuestro país, del país de origen, con el destino para garantizar los procesos adecuados que tenemos que tener mayor información entre las embajadas, entre los consulados. Si no tenemos nosotros alguna representación, como pasa en el continente africano, que podamos trabajar de manera conjunta con otros consulados, como tuvimos un caso en la República del Congo, tuvimos un caso de una paraguaya que fue hasta ahí con sus hijos, ella se casó con un árabe, sus hijos eran de nacionalidad brasileña, entonces mediante que trabajamos de manera conjunta en nuestra embajada en Sudáfrica con la embajada del Brasil, pudimos tener una respuesta a esta familia. Y así también tenemos que ir coordinando con las demás representaciones los trabajos que se puedan hacer, porque hay personas que no conocen que puedan recurrir a nuestras representaciones. Entonces, poder dar la información desde nuestras representaciones, que los connacionales se sientan con respaldo, que no tengan que acudir a otras nacionalidades, que no tengan que acudir a otros países, sino que pueden acudir a nosotros, que nosotros les vamos a respaldar. Ese es el sistema de protección que queremos dar y tenemos que tener como medidas efectivas para eliminar las malas prácticas que se tiene de reclutamiento, de tráfico y de trata de personas, que generalmente se los lleva también para hacer una extracción de órganos humanos o la persona queda desaparecida. Todavía no tenemos esa red de personas desaparecidas, no tenemos contabilizado, pero sí existen generalmente niños en el interior del país que están sin sus padres, porque sus padres fueron a trabajar y quedan con sus abuelos. Esos niños son de repente reclutados por sus vecinos. Estos vecinos son inescrupulosos, son los que les llevan para el tráfico de niños, para la pornografía infantil o para algún trasplante de órganos, que es muy peligroso para nuestra niñez, que no se tiene hasta ahora contabilizado ni se tiene información certera. También tener unas medidas
efectivas para eliminar las malas prácticas que se tiene en el reclutamiento, en el tráfico de personas, en la trata de personas. Muchas veces, bueno, cuando las familias emigran, los padres y los chicos quedan al cuidado de los parientes, de la abuela o de los tíos, a veces quedan en vulnerabilidad, y estos son posibles o son las víctimas, bueno, que generalmente son reclutados, pero no en todos los casos, sino que son casos esporádicos que de repente se encuentran, y realmente se tiene que tener una medida preventiva de estos casos. Por ello que tenemos que garantizar primero que a los padres puedan tener conocimiento de todo el proceso migratorio, que piensen bien antes de salir del país, qué es lo que van a dejar y cuáles son las condiciones por las cuales van a ir a trabajar en el exterior, qué es lo que tienen, qué es lo que les prometen y hasta dónde se pueden comprometer las personas para salir del país. Y que entiendan el idioma que tienen donde tienen en el país de destino, y también qué es lo que firman, cuál es el contrato que firman en el idioma que entiendan, que ustedes también puedan ayudarlos a saber qué documentos tienen, con qué cuentan, y tomar las medidas que garanticen estos acuerdos contractuales, que se respeten los derechos de las personas, y asesorar sobre las nuevas aperturas de representaciones también a la Cancillería. Por favor, asesoren donde existe una mayor presencia sustancial de connacionales. Por favor, asesoren de las representaciones nuevas que se deberían abrir, así como las que se abrieron hace poco tiempo en el África y ya más en el Oriente. Otra buena práctica que podemos ver es también que tenga un salario justo, asesorar sobre los salarios que se deben tener, las compensaciones y prestaciones que deben tener las personas, cuál es la manera de transporte del país de origen al lugar de destino,